Aranza. Compañera Aranza. ¿Se nos fue Aranza? Me parece que sí. ¿Puedo participar? Sí, por favor. Gracias. Bueno, yo por lo que entiendo de lógica es un punto de vista Ajá. de una cosa. Ujú. Así como usted lo vea, ¿eh? Usted no se preocupe por formalismos o por hablarnos de teoremas, que esas cosas son muy feas. No, como usted lo vea. Suponga que va a entablar una plática y de eso se va a tratar, su punto de vista de la lógica. ¿Qué es? Entonces, para usted, si entendí bien, el punto de vista de algo, de algún tema, ¿sí? Ese es un punto de vista de algún tema y la forma en la que lo razonamos, Ok. se podría decir. Ok, muy bien, muchas gracias. Ramos Sánchez. Yo pienso que podrían ser ciertos razonamientos que llevan una cierta lógica e igual sobre un punto de vista, pero o sea, está bien estructurado, o sea, la lógica. La lógica, que perdón, es que ahí se nos cortó tantito el audio. Digo que la lógica está estructurada por razonamientos que pues deben de llevar una cierta coherencia. Ok, perfecto. Muchas gracias. Juan Pablo Ávila Olmos y luego Yair, por favor. Ok, pues yo siento que es como igual un razonamiento, pero que tiene una demostración apegada a nuestra realidad. O sea, que tiene algo, como lo dijo mi compañero, coherencia, pero que se puede demostrar. Ok, bien, gracias. Ávila Olmos. Sí, bueno, yo también pienso que es una demostración de, pues, nuestros pensamientos, ¿no? O sea, una validización de nuestros pensamientos. Bien, muchas gracias. Y sigue Yair y terminamos con Ibarra Estrada. Yair. Son formas de juicios y argumentos humanos que se elaboran y se estudian en base a ciertas reglas. Bien, bonita definición, ok. Y dijimos que terminábamos. ¿Qué pasó? Ya se me fue la otra manita. No, era yo, solo que la bajé rápido. Ah, ok. Es la forma en la que podemos demostrar qué tan cierto es nuestro argumento. Pues sí, podríamos decir que sí. Miren, como ustedes pueden acabar de ver, la pregunta era con miras hacia justo cómo vemos la mayoría o qué pensamiento tenemos, la mayoría o los que lo quisieron externar, acerca precisamente de lo que es la lógica. Yo espero que a estas alturas entendamos que cada uno va a tener su forma de ver las cosas. Cada uno va a tener su manera de razonar las cosas y cada uno va a tener su manera de demostrar las cosas. Ahora fíjense, pareciera increíble que aparentemente la lógica siendo algo tan sencillo, en realidad ya cuando se le empieza a estudiar con un poco de mayor profundidad, pues nos damos cuenta de que tan sencillo ya no es el asunto. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que se encuentran en alguna reunión familiar, en alguna plática, y entonces de repente alguien platica la manera de reaccionar ante cierto evento y a la mayoría le parece bien incongruente, bien ilógico, porque utilizamos esa palabra, y resulta que para lo que aparentemente la mayoría fue ilógico, para esta persona en concreto fue muy lógico. O sea, nosotros esperábamos que reaccionara de una manera y en realidad reaccionó de forma contraria a lo que se esperaba, pero nosotros no somos esa persona. Nosotros no sabemos qué pasó por su mente, nosotros no sabemos qué situación estaba viviendo para ese momento. Por ejemplo, vamos a poner, ya saben, nos encontramos en el metro, eso de las, bueno, estamos hablando de una situación cuando estaba la normalidad, el metro ya saben, no creo que hasta la fecha se sigue súper llenando. Y
viene, digamos, un metro, entre comillas, vacío, o bueno, desahogado para que se pueda subir y de repente se suben todos menos una persona. Yo no pensaría, pues, número uno, que si está en el metro o si está ahí en el andén, digamos, con una posición, con una actitud dispuesta para subirse, pues es porque se va a subir, ¿no? Llegan los metros llenos, a lo mejor es imposible, viene este medio vacío, se podía subir y no se subió y todos los demás se subieron. Muy probablemente, pues si alguien llega, lo conoce, ¿qué? ¿Por qué no te subiste, no? Si tenías la oportunidad. Pues, sus razones habrá tenido, su razonamiento habrá tenido, o en ese momento quién sabe qué pasó, quién sabe qué pensó. Pero mientras para los demás era lógico, pues a lo mejor para él no fue lógico subirse ahí. Simple y sencillamente a lo mejor no quiso. Uh-huh. Hay un ejemplo que me encanta. Cuando yo voy, por ejemplo, con mi esposo y voy manejando y me encuentro ante una especie de Y o una disyuntiva, un par de caminos, él siempre utiliza la palabra síguete derecho o las palabras síguete derecho. Y lo que yo estoy viendo, yo, es una Y en la que o me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Pero eso de síguete derecho, pues para mí es prácticamente estrellarme con la banqueta, ¿no? Y para él no. Para él seguirse derecho es bastante lógico, irse a la derecha, seguir el camino. ¿Cómo ve? Entonces, cada mente en realidad es todo un misterio. Por eso es que bajo esa perspectiva yo diría, nuestro mundo es muy rico, nuestro mundo es divertido, diverso, saludable, porque cada mente, bien lo dice, ¿no? Es un mundo, es un misterio. Y tratar de entender ese mundo y ese misterio, créanme que es algo laborioso, algo complicado. De ahí que cada vez que tengamos un examen, les pediré de la manera más atenta posible, no me abrevien, al contrario, traten de ser lo más explícitos posible porque lo que yo tengo enfrente al momento de revisar un examen, pues es simple y sencillamente un conjunto de palabras que tratan de describirme la manera en la que ustedes llegan a su respuesta. Y digo tratan porque están de acuerdo que hasta cierto punto es imposible expresar todo lo que está pasando por nuestra mente y todavía más imposible tratar de explicarlo en una hora o en un tiempo limitado, ¿no? Cuando no, les digo, es un cambio increíble de ideas, a lo mejor hasta de sensaciones, no lo sé. Nuestra mente es, reitero, algo maravilloso, algo increíble. La lógica se divide en varias ramas, secciones, partes, como ustedes gusten llamarlo. Y de hecho, me gustaría que viéramos este par de definiciones o este par de propuestas. La lógica matemática va a utilizar a la lógica simbólica, pero revisemos lo que las dos nos dicen, lo que las dos, de la manera en la que cada una de ellas es descrita, definida, sería bastante arriesgado, pero pues un punto de vista ahí tomado de un libro X, porque al final de cuentas de ahí consideré esto. Fíjense, mientras la lógica simbólica nos dice que su idea es simple y sencillamente expresar ciertos argumentos a través de símbolos, y que bueno, esto se hace con la idea de que si nosotros queremos analizar ese argumento, al reducirlo con ayuda de los símbolos, pues no sea más fácil. Pero curiosamente nos dicen que dentro de este tipo de lógica, el razonamiento no va a aceptar conclusiones más que las que sean inevitables, así como, pues si ya no queda de otra, hay que concluir, pero que esta sea nuestra última opción o nuestro último recurso, porque no es eso lo que buscamos. Pero ojo, esa es la lógica simbólica. La lógica matemática
aparentemente la contradice, si ustedes observan. Para comenzar, híjole, yo no sé cómo lo vean ustedes, pero eso de que se considera parte de la filosofía, ay, la filosofía es un tema bastante complicado, bastante delicado, ¿no? Incluso hasta los filósofos, cuando uno los ve, se les queda viendo así como que con carita de sorpresa, de extrañeza, de, oh. Bueno, entonces la lógica matemática la considera este autor como parte de la filosofía. Y uno de sus objetivos centrales es clasificar principios y leyes que rigen el razonamiento. Y además este razonamiento tiene que ser válido. Y por supuesto que tiene que ser así, porque sabemos que lo que en algún determinado momento se decreta dentro de las matemáticas, pues es completamente cierto, ¿verdad? Está completamente validado. Por lo consiguiente, pues por supuesto que debió de haber sido obtenido a través de un razonamiento válido, de un razonamiento comprobado, de un razonamiento perfectamente bien basificado. Y entonces ustedes quizás estarán pensando ahorita, bueno, ¿y entonces para dónde nos estamos moviendo o qué pasó aquí? Porque estos dos puntos de vista. La lógica simbólica, les reitero, nunca nos dijo que no podíamos concluir. Ajá, nos dijo que era el último recurso, más no nunca nos dijo nunca vas a concluir. Número uno. Número dos, para que nosotros podamos recurrir a un razonamiento a través de las matemáticas o un razonamiento matemático, en varios casos vamos a tener que simplificar la escritura. El conjunto, si ustedes quieren, permítanme escribirlo así, de fórmulas que vamos a tener enfrente. Y entonces, entre más simple sea la expresión de ese argumento, para nosotros va a ser más sencillo su análisis. Por lo tanto, la lógica matemática recurre al uso del lenguaje simbólico de la lógica simbólica. Una utiliza a la otra. En algunas ocasiones, reitero, para nosotros va a ser más sencillo simplificar esos argumentos. En algunas ocasiones, para otras ocasiones no. Conforme el tiempo vaya transcurriendo, conforme vayamos nosotros avanzando, verán que la perspectiva de unos no va a ser la perspectiva de otros. La sencillez de unos no va a ser la sencillez de otros. Por eso es que les dije, cada cabeza es un mundo, cada pensamiento es individual y aunque a lo mejor aparentemente transitamos el mismo camino, pues habrá quien lo transite recto, habrá quien lo transite en zigzag, habrá quien avance 2 metros y se detenga 5. Y estamos hablando de transitar el mismo camino. Les reitero, eso es lo que nos hace ricos precisamente a nuestro mundo. Un mundo diverso, yo creo, es un mundo rico, saludable, a pesar de todo lo que en él exista. Y pues bueno, por eso es que no nos aburrimos, ¿no? Incluso siendo muy optimistas ante la situación que estamos viviendo, esta pandemia que prácticamente nos está obligando a quedarnos encerrados la mayor parte del tiempo, pues aún con todo y eso valdría la pena ver los aspectos positivos. Y claro, si gustan también los negativos, pero con sus respectivas reservas. Bueno, hasta aquí vamos bien entonces. Vamos a utilizar una para poder validar a la otra. Supongo que sí. Bueno, no esperen que escriba tan bonito, porque, ay, estas cosas, por más que uno quiere tratar de escribir bonito, pues como que no. Esto entonces nos lleva a comenzar hablando de un conjunto de símbolos. Permítanme por el momento describirlo así. Ay, espérenme. Llamado proposición.
Y muy probablemente, si yo pregunto ahorita lo que es la proposición, pues por ahí algunos de manera práctica y rápida me digan una oración. Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero incluso nos haría falta ser un poco más específicos con la definición de esta oración, porque resulta que esta oración tiene que ser catalogada como falsa o verdadera. Reitero, mientras la lógica simbólica nos dice que prolonguemos lo más que se pueda llegar a una conclusión, la lógica matemática nos dice no, si tienes que llegar, y tienes que llegar correctamente. Vamos entonces a decir que una proposición es un conjunto de símbolos y o palabras. Espérenme que esta cosita me fascina porque creo que se desconecta, se conecta. Hace lo que quiere, como podrán observar. Daría más escribir con la opción de texto para que no tenga que estar dibujando las palabras. Sí, también, pero sí en algún momento vamos a tener que utilizar esto por los símbolos precisamente que vamos a utilizar. Entonces, ya saben, se pone de señorita la computadora y luego si quiere, luego no quiere. Y le voy a ser honesta, se me olvidó cargarla. A lo mejor ya también se anda descargando. Ay, ayer precisamente me estaba yo riendo de mí solita, porque parece que nos tenemos que poner todo un traje para dar clase. Imagínense, imagínense. Tengo ahorita los lentes para que no me lastime la luz de la computadora, los audífonos, un guante para no manchar el espacio de esta tableta. No, 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 no. Soy toda. Y tenemos que una proposición. Ahora, ojo, esto no lo consideren como ley. Son referencias que yo esperaría nos diesen una muy buena idea de lo que estamos trabajando. Siempre he sugerido a mis estudiantes que inclusive de lo que nosotros les decimos nos crean una parte, de lo que leen en los libros crean otra parte. Y al final la decisión pues la tendrán ustedes, la tomarán ustedes. Considerando pues todo lo que han visto, todo lo que han leído, todo lo que han escuchado. Entonces, son referencias, nada más. Podemos decir, por lo tanto, que una proposición, y eso de conjunto de símbolos o palabras, pues bien podría quedar resumido dentro de una oración. Entonces, sí, sí es una oración, pero aquí viene la parte medular. Una oración que tiene que ser catalogada como falsa o verdadera, pero además de eso, se hace la aclaración de que esto dentro de un contexto dado. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Y aquí vamos a agregarle que no puede quedar expresado, no puede expresar, permítanme resumirlo así, no puede expresar esta oración sorpresa, admiración o cualquier tipo de expresión. Porque si eso pasa, entonces ya no va a ser proposición. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto. A ver, veamos a qué me refiero con esa situación de
de dentro de un contexto dado. No se me vayan a enojar, pero desafortunadamente los mejores ejemplos o corresponden a la religión o corresponden a la política. Entonces no se me molesten, solo es un ejemplo. No quiero herir a nadie ni voy contra de nada. Solo es un ejemplo. Si yo digo, hagan de cuenta que me voy a las oficinas de Morena y voy y me planto ahí en medio de las oficinas y les digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor que ha tenido México hasta estos días. Pues lo más probable es que, pues porque estoy en esas oficinas, hasta me regalen un chocolate de la verdad que acabo de decir para ellos. Pero entonces, y me van a decir verdadero. Sobre todo eso, me van a decir cierto, me van a decir verdadero, tiene usted toda la razón, es decir, por supuesto que sí. Mi proposición fue verdadera. Pero supongan ahora que me voy a las oficinas del PRI, me paro ahí en medio y les grito. O bueno, les digo, porque no se valen las expresiones, les digo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente hasta estos momentos. ¿Ustedes creen que me diga verdadero, cierto, tiene toda la razón, estoy de acuerdo? No, pues no. No, pues no. Por supuesto que no. Y si salgo viva, híjole, saldré dando gracias a Dios porque Diosito santo. A lo mejor hasta me estoy arriesgando a que me linche. Con eso se refiere a uno al contexto dado. Ahí les va otro. Por ahí leí en algún libro que nos decía, por dos puntos diferentes pasa solamente una línea recta. ¿Qué me dicen? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? ¿Puede compartirnos por qué? Pues porque una recta puede pasar por varios puntos, ¿no? No necesariamente nada más por dos. Bueno, sí, un punto inicial y un punto final, pero línea recta a final de cuentas, ¿no? Sí. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Ok, o sea, si nada más es inicial y final, pues sí, nada más son dos puntos. Ok, sí, gracias. Fíjense, interesante. ¿Cómo lo pensó su compañero? Él dijo, no, pues son un montón, no son nada más 2 puntos. Y tiene toda la razón del mundo. Como mínimo requerimos 2 puntos para presentar a una recta, pero sabemos perfectamente bien que no la forman 2. Incluso hasta ese inicial y ese final, hay otros tantos más que podrían ser considerados como inicial y final. Perfecto, bien, buen punto de vista. ¿Alguien más desea compartirnos su opinión? Yo. Sí. Bueno, yo lo pensé de la forma de, ¿es verdadero? Si es la línea recta, pero pues podría ser falso si es una parábola. Interesante. Muy bien. ¿Alguien más? No me los como, de verdad que no me los como. Yo soy un pancito de Dios. Digo pancito porque estoy chiquita. Solamente mido 1,58. Estoy chiquita. Fíjense las dos perspectivas que sus compañeros nos hicieron favor de compartirnos. Interesantes. Muy interesantes. Y ahí les va una tercera. Si estamos hablando de la geometría plana, en términos generales, simples, sí, por 2 puntos pasa una línea recta, uno inicial y uno final. Si me voy a una esfera, estoy diciendo una falsedad completamente. ¿Por qué? Pues a menos que atraviese yo la esfera, será línea recta. Pero si estoy hablando nada más del recorrido por la cascarita, entonces para nada voy a trazar una línea recta. Entonces, completamente falso. Yo espero que con este par de ejemplos se den ustedes cuenta de que en algunas ocasiones vamos a tener que ser más precisos o muy precisos. Y con esto justamente aprovecho para referirme al examen. Pónganse en mis zapatos. Si yo
al momento de revisar un ejercicio, solamente veo una descripción mínima, si son excelentes en la redacción, bien, seguramente les entenderé, pero ¿y si no? Y si yo necesitaba un poco más de argumentos para entender el contexto o para tratar de entender lo que hicieron, no sé si me da a entender, si me está explicando correctamente. Entonces es importante en ocasiones ser un poco más explícitos, en ocasiones, no en todas. Si la persona lo requiere, sí, si la persona no lo requiere, no, o a lo mejor yo necesito profundizar más en mi explicación para que no se den malos entendidos. Nuestro mundo es bien diverso, nuestro mundo es bien rico. Entonces, pues si yo necesito hacer más explícito lo que estoy diciendo, pues lo hago. Si yo creo que no, pero la otra persona me dice que sí, pues entonces nada me cuesta también ser más explícito. Ajá. Recuerden que quedamos que esta parte de lógica va a sentar las bases para nuestro recorrido posterior en el curso. De cierta manera, el objetivo es que nosotros tratemos de recapacitar las cosas con un poquito de mayor cuidado y con un poco de mayor tiempo, de que no reaccionemos así tan intempestivamente o tan rápidamente. Bueno, siguiente situación, esto, falso y verdadero. Sabemos que al final estos son dos criterios para de alguna manera, permítanme también decirlo así, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o si la situación es verdadera, pues no hay más para dónde hacerse, me has ganado en el argumento, o falso, lo vemos como me estás diciendo puras mentiras, eso no es cierto, también lo relacionamos de esa manera. Sabemos que el falso se puede representar con un 0 y con una F, que el verdadero con un 1 y con una V, y entonces aquí les agradeceré infinitamente, en serio que se los agradeceré yo principalmente y mis asesores posteriormente, que, por favor, para el verdadero, utilicemos una V. Para el falso, ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Para el verdadero un 1 y para el falso un 0. Esto a nosotros nos ayuda mucho al momento de calificar. Imagínense una tabla de verdad con algo así, unos 8 valores de verdad, a revisar 8 combinaciones. Y créanme que luego sí termina viendo unas estrellitas. Se nos facilita mucho identificar solamente unos y ceros, que en algunas ocasiones unos y ceros y en otras ocasiones Vs y Fs. ¿Podrán cumplirme ese capricho? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. Sí, profesora. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, ahora, esta proposición va a ser una proposición simple. Ajá. Y les envié hoy un archivo, si no lo han visto, por favor, está en su correo. No era necesario que lo imprimieran, nada más necesito que lo tengan presente, por eso es que lo envié inclusive en la mañana. Si yo hubiera necesitado que lo imprimieran, bueno, pues con toda la seguridad del mundo lo hubiera enviado antes. Entonces, nada más necesito que lo abran. Y en el primer ejercicio, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Yeah. En el primer ejercicio, que de hecho por ahí tienen una página 16. Estos ejercicios fueron obtenidos de un libro, también les paso para mañana más tarde ya todo el mundo está en la plataforma. Llueve, trueno, relampaguee, ya todo el mundo está en la plataforma. Se los voy a agregar a la bibliografía. El libro se llama Introducción a la Lógica y fue un cuadernillo que también se editó en el Departamento de Matemáticas. Los mismos profesores o casi los mismos profesores que hicieron el libro de álgebra son los mismos que hicieron este cuadernillo. Digamos que eran sus primeros intentos.
Este me gusta un poco más que el libro de álgebra, pero pues a final de cuentas ustedes se formarán su opinión. Bueno, decía, el ejercicio 1 nos dice, diga si las siguientes frases pueden considerarse proposiciones, es decir, si aceptan uno y solo uno de los dos valores de verdad, falso o verdadero. Vamos a ver, veamos justamente nuestra manera de pensar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Inciso A. El número 20 es divisible entre 4. ¿Es proposición simple o no es proposición simple? Sí, es simple. Ok, fíjense, fíjense. Si es una proposición, entonces debe de ser catalogada como falsa o verdadera. Por lo tanto, ¿es falsa o es verdadera? Es verdadera, ¿no? Es verdadera. Es verdadera. O sea, en la 1 todos estamos de acuerdo. En la A que diga, es una proposición y es verdadera. ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguien tiene algo que objetar, adelante, ¿eh? Siéntanse en plena confianza de decir, no es cierto. Pero me dicen por qué. Siguiente. Vamos a ver qué nos dice la siguiente. B. La casa sobre la colina. No es proposición, ¿o sí? No es. No es. ¿Por qué? Porque no está afirmando negando nada. ¿Alguien opina lo contrario? Si alguien opina lo contrario, sin pena. Recuerden, esta es una clase respetuosa. Aquí todos nos respetamos y nos respetamos las ideas de todos. Es que nada, está diciendo que la casa está sobre una colina, un monte, entonces... Pero pues, no está diciendo que está, o sea, nada más es... Sí, le falta el está. Necesitaría Ajá, el está para que sea verdadero. Ah, entonces, Ya, sí, perdón. si le agregamos el está, ya es una proposición, es decir, que si en lugar de tener la casa sobre la colina, la casa está sobre la colina, automáticamente se nos vuelve proposición. Yo digo que es... No, porque no tenemos forma un de contexto. saber si es verdadero o falso. Ya, bien. Entonces, a ver, vamos a hacer una votación. ¿Quién opina? Alcen la manita. Que la casa sobre la colina es proposición. Alce la manita. Sin pena, sin pena. De acuerdo. ¿Bien? Ok, bien. Ahora, ¿quién vota porque es una proposición si le hiciésemos un cambio y en lugar de la casa sobre la colina, ponemos la casa está sobre la colina? Si le pongo está sobre la colina, ¿ya es una proposición? Oh. ¿Quién opina que aún con todo y el está, no es una proposición? Qué bueno que no estamos en las elecciones, ¿eh? Porque esto estaría muy reñido, muy reñido. Perfecto. Yo les tengo una pregunta a mis niños. ¿Cuál casa? ¿Cuál colina? Es más, ni siquiera tenemos el referente de estar en algún lugar y que alguien hubiese señalado. ¿Cómo ven? Inclusive con el está, si es una proposición debe de ser catalogada como falsa o verdadera, aun cuando yo le ponga el está. ¿Es falsa o es verdadera? Los que me dijeron que sí es una proposición. Se necesita contexto. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Si, por ejemplo, hagan de cuenta que estuviésemos en el salón y yo señalo el pizarrón y les digo, este pizarrón es verde. En ese caso, ¿podrían decirme si es falso o es verdadero? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero porque lo estoy señalando y porque estamos ahí.
Pero aquí de la casa sobre la colina, con todo y el está y el no está, pues ¿cuál colina? ¿Cuál casa? Ahora sí que como luego nos dicen, ¿no? ¿De qué me hablas? ¿No les ha pasado inclusive que una persona llega a platicarles alguna situación, les habla bien seguro y ustedes así como que, a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Nunca les ha pasado así? Sí. Pues, Sí, a mí me pasa diario, maestra. Ok. Bueno. Bueno, ¿estamos entonces de acuerdo que no es una proposición? Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Siguiente. El siguiente yo esperaría que también diera mucho, como sucedió con el inciso B. A ver, el que te compres un carro implica que tienes dinero. ¿Proposición o no proposición? No proposición. No proposición. No proposición. A ver, ¿quiénes dicen que no? Levanten la manita. Ok. A ver, bájenla. Los que... Bájenla. Los que dicen que sí es proposición, levanten la manita. Les digo, qué padre que no estamos en elecciones porque esto estaría bien reñido. Ok, perfecto. La podemos bajar. A ver, de los que me dijeron que no, si son tan amables, ¿alguien gustaría decirme por qué quisiese compartirnos por qué no es una proposición? Ah, porque no tiene contexto. ¿Qué carro va a comprar? Ajá. ¿Alguien más? Yo Sí. pensé que era porque le podría pedir un préstamo al banco. Ok, sí. Como ustedes lo vean, recuerden, aquí sabemos perfectamente bien, les reitero, cada mente es un mundo. Y yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me gusta mucho escucharlos porque me encanta ver los puntos de vista de cada quien. Y no como algo morboso, falto de respeto ni nada, no. Es interesante. A final de cuentas, recuerden que, bueno, van a ser científicos y pues como buenos científicos somos curiosos, ¿no? Es interesante. Ok, muchas gracias. Los que me dijeron que sí, ¿por qué? ¿Puedo participar? Claro, por favor, Bueno, Saúl. en este caso yo dije que sí porque o sea, esto sí se puede responder de verdadero y falso. Ajá. Y pues para comprar un carro, ahí dice, implica que tienes dinero. Entonces, ya sea que tengas tú tu dinero o que te lo presten, necesitas dinero para poder comprar ese carro. Ujú. Entonces, sería, al menos para mí, sería verdadero. Ok, gracias. Yo también le puedo decir mi punto. Sí. Alex, ¿verdad? Sí. Sí. Es que en la definición que nos dio no tiene que decir que tiene que ser cierto. Más bien, digo, ¿qué estoy hablando? No, que tiene que tener, ¿cómo decirse? Se puede comprobar, ¿no? Nos dijo. Y si tienes dinero, puedes comprar un carro, no importa qué clase de dinero tengas, ni qué clase de auto compres. Ok. Bien. En efecto, fíjense, lo interesante en esta parte, por eso es que les digo que me gusta. Lo interesante de esta parte es que cuando nosotros leemos algo, de inmediato interpretamos. Y el camino que sigamos, acabamos de ver justamente, es diverso. En algunas ocasiones, jóvenes, va a ser importante que nosotros profundicemos con sobre todo el contexto. En otras tantas no. Debemos de ser de entrada lo más simples posibles y si así digamos a primer vistazo no fue posible, bueno, entonces a lo mejor necesitamos profundizar. Pero esta oración está siendo bastante precisa. El que te compres un carro implica que tienes dinero. Algunos inmediatamente comenzaron a filosofar, justo, ¿qué carro? ¿Cómo adquiriste ese dinero? Y aquí
es muy clara la situación. No importa en efecto qué carro. Tampoco importa cómo conseguiste el dinero. Lo único que importa es que si tú estás comprando un carro, es porque tienes dinero. Ajá. No estamos en el punto en el que compras un carro y quedaste a deber. No, no, no. O sea, no filosofemos. Fíjense, y de hecho ahí está bien escrito. Lógica matemática como parte de la filosofía. Esto es algo natural en nosotros. Analizar las cosas de esa manera, con ese contexto, bajo esa perspectiva, es algo natural, a lo que en ocasiones nos vamos a tener que resistir. A veces sí hay que filosofar y de hecho tampoco mucho. A veces no vamos a tener que filosofar. Cuidado con que nuestra mente se vaya más allá. Hay que controlarla. Debemos de tratar de ser objetivos. Es como cuando, hagan de cuenta, ven a dos personas, a dos compañeros peleándose, pero a uno de ellos les cae bien y el otro les cae mal. Ustedes van a tratar de darle por su lado y toda la razón al que les cae bien y van a tratar de hundir al que les cae mal. No son objetivos, porque ¿qué tal si el que les cae bien fue el que comenzó la pelea? ¿Sí me di a entender? Entonces, debemos de tratar de ser objetivos, lo más objetivos posible. ¿Sí o no? Sí. O los dejo filosofando, los dejo pensando, los dejo dudando. Si no están de acuerdo, se vale, adelante. Sí, pero pues no puedo dejar a mi compa solo, ¿no? No, pues eso ya es otra cuestión. Ahí ya depende del contexto. Sí, porque por ejemplo, si Luis se mete en un problema, depende qué tan fuerte, lo dejo solito o lo ayudo. Y ya dependiendo. Bien. Siguiente. Vean justamente cómo les decía que ese inciso C nos iba a dar tela para recortar, ¿no? Y la dio. Algunas situaciones son un poco predecibles cuando tenemos algún tiempo caminando el mismo camino. Siguiente, la historia como condición de la política a seguir. ¡Wow! ¡Qué filosofía! ¿Qué me dicen? Bueno, por lo menos los dejo pensando. Eso es muy bueno. Significa que nos tomamos unos cuantos segunditos o minutitos para, ¿será? ¿No será? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bien. ¿Puede repetirla, profesora, por Claro, favor? claro. La historia como condición de la política a seguir. ¿Quién quiere opinar? Yo. Sí, por favor. Pues sí, es un tema algo complejo, ¿no? Porque supone que, bueno, hasta donde yo creo, y bueno, mi lógica es que el objetivo de la historia es que pues aprendamos de los errores, ¿no? De todo lo que se cometió. Ajá. Entonces, pues si estamos hablando de lo político, pues entonces igual se aplica. Entonces, pues igual sí, o sea, la actualidad sí se tiene que ver como lo de atrás para no cometer lo mismo. Digo, aunque obviamente la realidad es otra, ¿verdad? Pero, Sí. creo que sí es un tema algo complejo. Sí, bastante, bastante. Buen punto de vista. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo diría que es una preposición verdadera. Ajá. ¿Podría compartirnos su punto de vista? ¿Por qué usted nos dice que es una proposición? Pues igual, porque está dando un hecho, creo, y tenemos el contexto que es la historia. Ajá. Ok, sí, gracias. Fíjense, punto número 1. A nosotros, o bueno, quisiera yo pensarlo así, igual y si me equivoco me corrigen, por favor. Como científicos que somos, o como personas a las que les gusta el área de físico-matemáticas, ciencias exactas, o como gusten llamarle a esta área, nuestros oídos y nuestro cerebro está más que acostumbrado a escuchar de matemáticas, de química, de física y de todas esas cosas.
Pero no sé si les pase. Y de entrada, hablar de historia, Diosito santo, como que a veces nos comienza a hacer cortocircuito la mente y casi empezamos a decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Es decir, no estamos tan acostumbrados a escuchar de ese tema como de las expresiones abstractas, número 1. Número 2, esto justamente nos obliga a reflexionar con mayor cuidado o a no reaccionar tan inmediatamente como si fuera un contexto matemático. Número 3, pues la pregunta de los 64 millones de pesos mexicanos porque el dólar está muy caro. Eso no es proposición. Pues sí es una proposición porque siendo muy objetivos, también el enunciado está bastante objetivo. Nada más dice, la historia como condición de la política a seguir. Y como bien lo dijo su compañero, si nos basamos en hechos, en pruebas, en contextos, así ha sido. Qué bueno, aparentemente, por lo menos, pero así ha sido. Entonces, sí, es una proposición. La última va a estar bien fácil, ¿sí o no? Esa con la mano en la cintura me pueden decir si eso no es proposición. Después de un camino algo escabroso, en el inciso E seguramente me pueden decir si sí o si no es una proposición y por lo tanto si es falsa o verdadera. Eso no es proposición. Sí es falsa, ¿no? Sí es falsa. Bien. Sí es falsa. Muchas gracias. ¿Falsa? Sí. Sí. Caramba, ¿por qué? Es verdadera, ¿no? Porque me quedé 5 pensando. es mayor a 3, pero no puede ser igual a 3. Entonces, Pero es mayor Es o falsa. igual. Ajá, mayor o igual. Entonces Igual sí es no es verdadera. igual. No, porque no es Porque igual. no puede ser igual. Entonces pues, resulta que no fue tan sencilla como lo esperábamos. Bueno, ahí les va. Sí es una proposición, pero este tipo de expresiones pueden ser catalogadas como falsas o como verdaderas con ayuda de un cierto tipo de herramienta. Bueno, voy a utilizar la palabra. Con ayuda de un operador determinado, que es el que nos va a ayudar a visualizar si esto es falso o es verdadero. Porque en efecto, ya luego lo identificaron. Lo que nos hace pensar que puede ser verdadera o que puede ser falsa es esa desigualdad que tenemos ahí, ese mayor o igual. Si tuviéramos estrictamente el mayor sin el igual, pues por supuesto que me dirían verdadera. Si tuviésemos el igual, pues por supuesto que me dirían falsa. Pero resulta que tenemos a los dos. Y esto nos acaba de meter en un apuro. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. El apuro, lo del apuro, no lo de la proposición, el apuro. Sí. Eso sí. Ok, gracias. Bien. Siguiente punto. Utilicé la palabra que no quería, pero bueno, pues ya que salió a relucir, esto nos lleva a lo siguiente. A los famosos operadores. Y entonces, como consecuencia de la presentación de esos operadores, esto nos va a llevar a algo más, a una proposición compuesta. Y bueno, la descripción, como les digo, hablar de definiciones es complicado. Mejor hagamos la palabra a un lado. La descripción sería, pues que... Vamos a ponerle así, es la unión de dos o más proposiciones simples o si quieren hasta conjunto, como gusten. Es la unión de dos o más proposiciones simples unidas, ahora sí que valga la redundancia, ¿verdad? Unidas por un operador o conector.
Y seguramente estos los conocen requete bien. Por lo tanto, nos lleva al siguiente punto. Tenemos nuestra gama de operadores, conjunto, de donde nosotros vamos a poder escoger o los que tenemos como opciones. El i, que lo vamos a representar de esta manera. El o, que lo vamos a representar de esta otra. La negación, el famoso no, que lo vamos a representar así o así. El famoso sí, entonces, una flechita, y el sí, solo sí. Una flecha dual. Estas van a ser nuestras opciones. Ojo. El sí, entonces, también es conocido como condicional. Y el sí, solo sí, bajo ciertos contextos, es la bicondicional. Por el momento, dejémoslos así y vamos a ver cómo es que quedarían dentro de una proposición compuesta. Aquí, permítanme, déjenme ver si no se me está pasando algo. No, creo que no. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Del archivo que les envié, ahora ubiquen por favor la página 17. Es el ejercicio 6. ¿Ya lo ubicaron? El ejercicio 6 dice, identifique el conectivo lógico utilizado en cada uno de los incisos. Use letras para designar proposiciones simples y finalmente reescriba en símbolos las proposiciones. A ver, vámonos despacio, porque entonces eso nos lleva al siguiente punto que se me estaba pasando a mí y qué bueno que salió a relucir. Las proposiciones simples, vamos a ponerle aquí, que las vamos a representar con letras. Representación con letras, con una sola letra. Cada proposición simple. Y esta letra puede ser mayúscula o minúscula. Aquí sí es al gusto del cliente, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. ¿Puedo cambiar de página? ¿Puedo pasar la hoja? Claro, claro. ¿Bien? Gracias. Pregunto por si alguien estaba copiando, pero muchas gracias. Ok. Bien, decíamos entonces, veamos a lo que se refiere esto en el inciso A. Y el inciso A nos dice, los africanos no esquían en invierno. Perfecto. De entrada, formalmente hablando, toda proposición
que contenga una negación, en automático esto la hace una proposición compuesta. Y que conste que dije formalmente, porque conforme el tiempo transcurra y sobre todo en la parte en la que nosotros tengamos que validar una conclusión o bien obtenerla, vamos a ver que lo que menos nos interesa en algún momento es inclusive identificar esto como una proposición compuesta o simple, porque tras de lo que vamos es otro el objetivo. Por lo tanto, a veces nos va a servir identificar el operador, sacarlo, externarlo y evidenciarlo, y en ocasiones no. Aquí, como estamos comenzando, simple y sencillamente por formalidad, sabe que, vamos a presentarlo. Estamos identificando claramente la negación. Y entonces, yo quiero decir que, por ejemplo, mi proposición simple es: los africanos esquían en invierno. Por lo tanto, la proposición los africanos no esquían en invierno, una vez que hemos identificado el operador, nos quedaría de la siguiente manera, expresado de manera simbólica. Ahora, ¿quién sabe qué ha pasado con nuestras generaciones actuales? Que les da un montón, pero un montón de flojerita escribir. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero eso es toda una realidad. Por lo tanto, les agradeceré que de alguna manera, pues por lo menos me representen o me indiquen quién es, por ejemplo, en este caso A, ¿no? Ya si no lo queremos colocar así como yo lo escribí, que A es los africanos esquían en invierno, pues de alguna manera resalten el operador y me dicen con un color determinado que voy a utilizar el rojo, que se vea feo y los pedagogos digan que es demasiada agresión para ustedes, me indican que esto ya de perdida es A, ¿no? Es una manera bastante rápida y funcional de indicarme quién es A. Esto, jóvenes, va a ser sumamente importante. Estamos diciendo que para que las cosas queden claras, en ocasiones necesitamos profundizar mucho o ser un poco más específicos. Y entonces imagínense, porque también ese es otro pensamiento que nunca podemos hacer a un lado. ¿Qué va a pasar el día del examen? Bueno, es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, les estoy pidiendo, supongamos que me representen esta proposición de manera simbólica y ustedes no lo hacen, no me dijeron, no me enfatizaron quiénes los africanos esquían en invierno, sino nada más supongan ustedes que me pusieron esto y se acabó. Yo no sé si como A están tomando solamente esquían en invierno, los africanos, o a lo mejor hasta el no. ¿Sí me explicó? Entonces, como gusten representar cada una de las proposiciones, pero va a ser bien importante que me indiquen cuál es cuál, quién es quién. Porque luego incluso, fíjense, yo les pongo como una proposición. Los elefantes son azules. Ya, trabajaron con esa proposición. Y luego les digo, los eucaliptos son aves. Y resulta que utilizaron E para elefantes y E para eucaliptos. Y luego me dicen, fíjense, lo mejor del asunto. Maestra, es que es obvio que en este ejercicio la E es de elefantes y en este otro es de eucaliptos. Cuando ni siquiera le pusieron de qué ejercicio estaban hablando, qué inciso. Sí me estoy dando a entender que es importante evidenciar y especificar nuestro procedimiento. Sí, una duda, maestra. Sí, gracias, dígame. Entonces, siempre que tenga explícito el no o el sí, o sea, bueno, puede ser sí también,
ya queda entendido que, bueno, se tiene, todo lo demás es la proposición. Solamente el no. El no es el operador de la negación. Ujú. Y en efecto, cada vez que aparezca, reitero, formalmente hablando, eso convierte a la proposición en una proposición compuesta, formalmente hablando. Pero vamos a tener más adelante algunas ocasiones, algunos ejemplos, algunos ejercicios en los que se tenga que trabajar la proposición con todo y su negación. Es decir, que nosotros dijésemos que todo esto, todo esto sea A. Los africanos no esquían en invierno. Sí, vamos a poder decir que todo eso es A, haciendo a un lado la parte formal del asunto, pero digamos es válido. Es como si nos dieran permiso de faltar a esa formalidad por el momento, porque para nosotros va a ser más sencillo. Bueno, en algunos casos, no en todos. Es cuestión de qué es lo que quiero hacer y por lo tanto, de esa manera se define la manera en la que voy a representar a las proposiciones involucradas en mi argumento. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Ok. A ver, otro. Sí, Espere. sí, yo espero, Es que, yo espero. o sea, ya no entendí qué hizo en esos párrafos, o sea, no entendí. Ok, miren, nuestra proposición o nuestro ejemplo es los africanos no esquían en invierno. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Yo les decía que en el momento en el que el no aparece, esto automáticamente y de manera formal convierte a nuestra proposición en una proposición compuesta. Por el simple hecho de que está el no, ya es una proposición compuesta. Que si yo les pido representar simbólicamente a esta proposición, formalmente debiera de quedar como lo que está encerrado en el cuadro rojo. Recuerde que para la negación vamos a utilizar cualquiera de estos dos símbolos, o este o el. ¿Por qué se borró? O este o este. Ajá. Además de recordar o de tener presente el símbolo del operador, yo necesito especificar e indicar qué letra voy a utilizar para representar a la proposición. Y entonces, aquí es lo que estoy haciendo. Yo estoy diciendo que A va a representar a los africanos esquían en invierno. Por lo tanto, la proposición de los africanos no esquían en invierno en símbolos quedaría de esta manera. Pero les decía que en algunas ocasiones, y que yo no sé por qué, les da mucha flojera hacer la escritura correspondiente. Y que si ustedes no querían así tal cual o tan específicamente colocar esto de dos puntos, los africanos esquían en invierno, bueno, entonces que yo les agradecería que por lo menos con un color determinado me indicaran cuál va a ser su proposición y que con ese color también escribieran la letra que la va a representar, que es lo que yo tengo en rojo. Vale, ya entendí. Gracias. De nada. Bien, a ver, ahí les va. Otro ejemplo. Tenemos el inciso B. Laura es una excelente maestra. Otonatiuh es un buen amigo. Si su mente comenzó a dispararse y empezó a pensar en qué tiene que ver que Laura sea maestra con que Tonatiuh es un buen amigo, nada que ver. Ojo, ojo,
Claramente nos decían con anterioridad que si a nosotros nos sonaba lógico o no el argumento que estábamos analizando, eso a la lógica no le importa. Ujú. Nosotros nos vamos a pegar a hacer el análisis de lo que tengamos enfrente. Ya desde ahí es marcar pautas, es poner reglas, es marcar lineamientos. A mí me puede sonar lógico, al compañero le puede sonar ilógico, a la compañera pues más o menos, pero eso al análisis que se nos está pidiendo realizar no le interesa. Es nada más hacer el análisis de lo que tenemos enfrente, ¿ok? ¿Sí están ahí? Sí. Sí, Ok. Sí. Me sentí sola, así como que, ya se fueron todos. Aunque sea desayunar, pero ya se fueron. Profesora, Mande. podría quedar como L, O y T. Cuando L sea igual a Laura es una excelente maestra y T sea igual a Tonatiuh es un buen amigo. Entonces utilizaríamos L para la primera oración, O con la B, bueno, más bien la V, y T para Tonatiuh. Exacto. Entonces quedaría como L, la B, la V, perdón, y T. Ok, entonces usted me dice que eso es L. Miren, ¿Ya? lo que estoy haciendo es sugiriendo por si no quieren representar tal cual, no quieren expresar de más. Ajá. Y me decía que esta es la V, ¿verdad? Ajá. Entonces, de manera simbólica, exactamente. Ahí, ¿dónde está? L, V y T. Aquí está nuestra representación en símbolos. ¿Cómo ven? Está bien. ¿Sí? Como dicen, me vi bastante didáctica con los colorcitos. Sí, profesora. Bueno, es la ventaja de estar trabajando a distancia. En la facultad no nos daban más que rojo y negro. Verde. El verde nunca se veía. No sé para qué nos lo daban. El verde nunca se veía. Un último, para que ya después comiencen a trabajar ustedes. Esperen. Otro detalle antes de que se me pase. Miren, existe un operador más. Esta condicional que tenemos aquí se le llama condicional incluyente. Otra vez, formalmente hablando, es una condicional incluyente. Por ahí existe otra llamada excluyente. Y cuidado aquí, porque algunos autores, como el Supes, consideran tanto la incluyente como la excluyente de la misma manera. Hagan de cuenta que para el autor es una sola condicional y se acabó, lo cual, otra vez, formalmente hablando, no debiera de ser porque sus tablas de verdad son distintas. Ese es el gran detalle que tiene ahí ese autor. Más adelante hablaremos de las tablas de verdad. Veremos dónde está la diferencia de lo que ahorita les estoy indicando, pero creo que es el momento oportuno para que ustedes estén alertas sobre esa situación. Nosotros trabajaremos única y exclusivamente la condicional incluyente, la que tienen enfrente. Inclusive la excluyente también recurre al sí entonces en alguna ocasión, pero sus contextos son diferentes. Más adelante haré más énfasis en esa diferencia. Pero reitero, creo que es bueno mencionarlo ahorita para que por ahí tengan una señal de alerta y sepan que por lo menos hay dos, que se van a diferenciar, por supuesto, más adelante. A ver, esta. Y un detalle. Ahorita simplemente estamos representando de manera simbólica a esas proposiciones compuestas. Que conste
que jamás he preguntado si son falsas o verdaderas. Solamente estamos pasando las proposiciones a forma simbólica. Entonces, aquí si quieren le ponemos represente simbólicamente. Permítanme un tantito. Las siguientes proposiciones compuestas. ¿Estamos? Estamos. Sí. Ok. ¿Cómo quedó entonces el inciso C? ¿No quedó? O ya Es casi queda. igual que como el B, ¿no? En O esencia. sea, son Lo dos. selecciona. Sí. ¿Ya no? ¿Qué letra les gusta para esta? X. Ok. Oye, permítanme. Para este. Y. Bueno. Símbolo. Pues otra vez la V. La Y V. miren. Ujú. Y quedó, ¿verdad? Como está cortita, pudimos simplificar bastante el procedimiento. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? No. Ok. No, profe. Ok, gracias. ¿Josué está por ahí? Aquí andamos, aquí andamos. ¿Podemos parar la...? Claro que sí.